Olá, muy buenos días a todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los amigos que nos acompañan en nuestro devocional diario. La gracia del Señor sea sobre vosotros. Terminamos la primera carta de Pedro con la serie La Esperanza en Cristo. Iniciaremos ahora una nueva serie de devocionales en la segunda carta de Pedro con el título El conocimiento de Cristo y el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 11. El título de nuestro devocional de hoy es solamente Conocimiento y Crecimiento. Nosotros vamos a leer solamente el versículo 1 y 2 para hacer esta introducción a la segunda carta. Y el texto bíblico dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Damos gracias a Dios por este texto bíblico. De todos los personajes del Nuevo Testamento, posiblemente el apóstol Pedro era uno de los que más conocía la importancia de mantenerse atento a los peligros del diario vivir, por su propia experiencia anterior con la falta de los cuidados necesarios y los debidos cuidados con su propia manera de vivir. Cuando recién llamado por el Señor, él tenía el mal hábito de confiar en sí mismo y no en el Señor que lo había llamado. Y varias veces, estando muy cerca del peligro, no fue capaz de escuchar a las advertencias de su Maestro Jesús. Fue precipitado quando devera esperar, Juan 21:3, devera haber esperado en Galileia como lo había mandado el Señor y él no lo hizo. También durmió cuando debiera orar, Marcos 14, versículo 37 al 38. Habló demasiado, Pedro, cuando debiera escuchar en Lucas 22, 33. Podríamos decir que Pedro era un cristiano valiente, pero sin el debido cuidado de su vida cristiana. Sin embargo, podemos notar que él aprendió bien con el Señor y se transformó en un excelente líder, y al parecer el deseo de Pedro en esta carta es que podamos nosotros aprender también como él lo hizo. Por esto, en primer lugar, en su primera carta, el apóstolo Pedro habla de la gracia de Dios y de la esperanza en Cristo. 1 Pedro 5:12. En su segunda carta, el énfasis es sobre el conocimiento de Dios y el crecimiento espiritual. La palabra conocimiento es usada de forma directa 13 veces en la segunda carta. Y no se está refiriendo a una mera comprensión intelectual de una verdad, aunque este es uno de los elementos del conocimiento intelectual. El significado acá es que la carta nos invita a una participación viva y práctica de la verdad del Evangelio, usando como referencia las palabras de Jesús en Juan 17:3. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claramente en la vida de Pedro vemos un antes del aprendizaje con Jesús, como Simón simplesmente, y como Pedro, roca, un líder importante en la iglesia primitiva después de aprender con el mismo Señor Jesús. En segundo lugar, Pedro inicia su segunda carta con una descripción de la vida cristiana, con el objetivo de destacar la verdadera práctica de la vida cristiana de los impostores o de la vida cristiana falsa, entre comillas, que se hacen de personas que se hacen pasar por cristianos o que aún no fueron transformados por el Señor y su palabra. Sin embargo, antes de hablar de los falsos cristianos o de una falsa vida cristiana, Pedro habla de los cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque la mejor forma para identificar lo falso es conocer al verdadero. Es compreendendo bien las características de una verdadera vida cristiana que se puede con facilidad identificar las falsas características de una vida cristiana. E em terceiro lugar,
Luego, en el primer versículo de la segunda carta, Pedro destaca que la gracia de Dios es derramada en la vida de todos los santos de igual manera, afirmando él que la preciosa fe de los hermanos era absolutamente igual a que él tenía junto con todos los apóstoles. Luego afirma que de su propia experiencia, que el conocimiento adecuado de Dios produce paz en el corazón, en el versículo 2. Lo maravilloso de este versículo es que Pedro afirma, mientras más se conoce a Dios, más serán multiplicadas la gracia y paz en el corazón del cristiano. Queridos hermanos, nuestro devocional de hoy es solo una introducción a la segunda carta de Pedro. En secuencia de los versículos 1 al 11, Pedro entrega 3 declaraciones importantes respecto a la vida cristiana auténtica. Las trataremos en separado para nuestra propia edificación y la edificación de la Iglesia de Cristo. Que Dios nos bendiga con su palabra.